Aleluya, te adoramos, Señor, en esta mañana. Te bendecimos, te exaltamos y te damos gracias por tu amor. Gracias por tu gran misericordia que nos has mostrado al enviar a tu Hijo por nosotros, Padre. En esta mañana celebramos el Evangelio, celebramos la gloria de tu salvación, celebramos la grandeza de la cruz, de la resurrección de Cristo, de su ascensión, anunciamos su segunda venida por nosotros, su pueblo, y te damos gloria en todo lo que hacemos en la reunión, Padre. En cada cosa que hacemos es para adorarte, para exaltarte. Te suplicamos que te glorifiques, Señor, que glorifiques tu nombre, que glorifiques el nombre de tu Hijo Jesús, que concedas que tu Espíritu Santo trabaje en nuestros corazones, que derrame su gracia mientras ahora abrimos tu palabra y la escuchamos, Señor. Ilumínanos, por favor, con la verdad. Ilumínanos, Señor de gloria, con tus principios eternos que son los únicos que cambian al hombre, que transforman el corazón. Permite que tu palabra, Señor, profundamente sea plantada en nuestros corazones. Permite que a través de tu Espíritu y tu palabra se derriben en nosotros argumentos, opiniones propias, pensamientos que no son tuyos, que no son de tu palabra y que limitan nuestro crecimiento. Ayúdanos hoy, Señor, con tu palabra, mientras nosotros reverentemente la predicamos, la escuchamos, y a ti te damos toda la gloria por siempre y para siempre. Amén y amén. Pueden sentarse, amados. Dios los bendiga. Gracia y paz de Dios sobreabunden en el corazón de cada uno de los que estamos hoy en la casa del Señor y de los hermanos y amigos que puedan estar conectados a nuestra transmisión en vivo. Damos gracias al Señor por su misericordia, y si hay alguien que está por primera vez entre nosotros, le damos la bienvenida a la casa del Señor y oramos que Dios le permita a usted conocerlo y conocer el poder de su salvación gloriosa. Vamos en esta mañana con buen tiempo a nuestro pasaje en el libro de los Hechos para continuar esta serie de sermones expositivos en el libro de Hechos. Ya estamos por el capítulo 14 y hoy, con el favor de Dios, queremos tomar el pasaje que comprende los versos del 8 hasta el 28. Este pasaje es un pasaje interesante. Si usted lo leyó o lo ha leído en otra ocasión, este pasaje Lucas cambia de escenas rápido, bastante rápido, va en varias escenas y no siempre nos da la explicación más clara de lo que sucedió. Es un pasaje interesante el que vamos a tener hoy. Vamos a leerlo en Lucas capítulo 14, versos del 8 hasta el 28, y leemos la santa palabra del Señor. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud, dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos
hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalía. De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos, y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles, y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Gracias, Padre, por tu palabra en esta mañana. Lo principal que queremos ver esta mañana en estos versos es la realidad de la fidelidad que hubo en estos hombres, y es el tema que hemos escogido para el sermón: Pablo y Bernabé, un modelo de fidelidad en el servicio a Dios. Y algo vamos a ver en estos versos que surgen de manera bastante rápida y que cambian de escenario rápidamente, es que estos hombres fueron fieles a Dios y a la misión de Dios. No solamente a Dios, sino a la misión del Señor. A veces uno puede tratar de ser fiel a la misión de Dios y no serle fiel a Dios. Otras veces uno puede tratar de ser fiel a Dios, pero no hacer la misión de Dios, que obviamente esa es la voluntad del Señor. Sin embargo, estos dos hombres pecadores como nosotros, salvos por gracia, mostraron una persistencia y consistencia en su fidelidad hacia Dios y a la misión que Dios le había encomendado, de tal manera que deben ser mirados como un modelo para nosotros que estamos sirviendo al Señor. Y vamos rápido a la estructura del pasaje para que vayamos viendo estos principios. Lo primero que vemos aquí es que la mayor ambición de un siervo fiel, o de alguien que le va a ser fiel a Dios en el servicio al Señor, es apuntar siempre la gloria a Dios y no a sí mismo. Siempre alguien que va a ser fiel a Dios y a la misión de Dios en toda ocasión y circunstancia va a buscar apuntar siempre a la gloria de Dios y no a sí mismos. Y cuando vemos el primer incidente, o lo primero que ocurre en este pasaje, tenemos que considerar el contexto de donde vienen ellos. Ellos acaban de ser expulsados de los límites de Antioquía de Pisidia, y luego que salieron de ahí, a pesar de ser expulsados, continuaron predicando y tuvieron una gran cosecha en Iconio. Predicaron el evangelio, tuvieron una gran multitud de personas, de discípulos que vinieron al Señor, pero también hubo división. Eso es lo que el sermón pasado nos llevaba, una ciudad que se dividió por el evangelio, había división. Entonces los judíos que no creyeron buscaron también con los gentiles que no creyeron, y los gobernantes de la ciudad
y estaban tratando de apedrear a Pablo y a Bernabé, quienes esta vez huyeron, hermanos, porque usted debe entender que es piadoso predicar el evangelio en medio de persecución, pero si sabes que te van a matar y que te están buscando para matar, sería tonto el quedarse para que los maten, pues la obra del Señor entonces no continuaría. Así que ellos dos huyeron, salieron de allí, pero cuando llegaron a la región de Licaonia, y en la primera ciudad que entraron fue Listra, exactamente lo que hicieron fue continuar predicando el evangelio. Ellos tenían claro, hermano, cuál era su misión. Eran fieles a la misión del Señor si las cosas estaban bien o si las cosas estaban mal. Eran fieles a la visión de Dios si todo se le estaba abriendo, y eran fieles a la misión de Dios si las puertas se estaban cerrando y si la gente estaba en antagonismo contra ellos. Eran fieles a la misión de Dios si los gobernantes los recibían, y seguían siendo fieles a la misión de Dios si los gobernantes los echaban de la región. Ellos tenían claro que su fidelidad a la misión del Señor era sumamente importante. Ahora, una vez que llegan aquí a Listra, ocurre una señal milagrosa, extraordinaria. Un hombre que jamás había caminado, o sea, una condición congénita, un hombre que nació imposibilitado de usar sus piernas, no podía caminar, estaba sentado allí. Nos hace pensar que en este lugar o no había sinagoga, o simplemente ellos llegaron a la plaza pública donde las ciudades se congregan. Aparentemente allí había una multitud. Este hombre está allí sentado, Pablo está predicando el evangelio, pero de pronto Pablo se queda mirando fijamente a este hombre, y es obvio que a través de la acción del Espíritu Santo sobrenaturalmente, Pablo ve que este hombre tiene fe para ser sanado. La fe no se puede ver a simple vista, hermanos, y no dice que Pablo vio que el hombre estuviese haciendo nada para ver su fe, lo que indica que Pablo tuvo discernimiento de que este hombre tenía fe para ser sanado, y obviamente que era la voluntad de Dios que este hombre fuera sanado, y sencillamente levantó la voz y le dijo a este hombre que se levantara, que se pusiera en sus pies. Y un hombre que nunca había caminado, o sea, nació con esta condición, saltó y se puso en pie ante los ojos de la ciudad que lo conoce, la ciudad que obviamente lo ha visto todo este tiempo, y que probablemente también, aunque no lo dice el capítulo, pero casi todas estas personas terminaban tratando de obtener su sustento, de pedir limosna en la calle. Así que esto captó la atención de toda la ciudad, pero hubo algo aquí interesante. No solo fue que hubo contentura y hubo algarabía, porque nunca habían visto esto, un milagro impresionante. No estamos hablando de los milagros de estos evangelistas truculentos que andan por ahí, que si estira la pierna, que si te creció el pie, que si estira los dos pies. No estamos hablando de esos trucos. Estamos hablando de un hombre que no podía caminar desde que nació. O sea, este nunca caminó, sus padres nunca lo vieron dando un paso, estuvo sentado y tirado todo ese tiempo, y ahora de repente, hermanos, instantáneamente, no un proceso de terapia física, no, que de repente, de nunca caminar, el hombre está saltando. Usted se imagina toda la regeneración instantánea que hay de músculos, de tendones, de ligamentos, de tejidos, del sistema nervioso. Es impresionante, es un milagro impresionante. Ahora, la reacción de esta gente fue muy grande, hermanos. Esta gente formó una algarabía, pero dirigieron a la algarabía que tenían hacia un acto de adoración. Estas personas cruzaron al templo de Júpiter para los romanos, Zeus para los griegos, y cruzaron y buscaron al sacerdote y le dijeron que dos de los dioses en forma de hombres habían venido a ellos, y el sacerdote inmediatamente buscó toros, guirnalda, formaron, yo no sé si usted se imagina, pero yo me imagino cuando leo esto, todo como un carnaval de la gente con los toros yendo para allá, gritando, y querían sacrificar estos toros en honor a estos dos dioses que habían descendido a ellos. Uno de los problemas
y la confusión que debe haber en Pablo y Bernabé era grande porque esta gente estaba diciendo todo esto en su dialecto local, en lengua licaónica, la cual probablemente Pablo y Bernabé no entendían. Pablo es un erudito y Pablo definitivamente hablaba hebreo, hablaba arameo, hablaba griego, pero lengua licaónica de Asia Menor, un dialecto, lo más probable es que no lo hablaba, así que no entendían bien qué estaba pasando, no comprendían qué es lo que estaba aconteciendo en este momento, hasta que o se dieron cuenta o alguno de los convertidos de la ciudad, que entre ellos Timoteo fue uno de los convertidos en esta ciudad, quizás, esto es especulación nuestra porque Lucas no da casi detalles de estos eventos, los cuenta de manera general. Quizás alguien le explicó, esto es lo que está pasando, van a sacrificar estos toros en su honor, y ahí es donde la reacción de Pablo y Bernabé entonces se vuelve tan histriónica como la de esta gente. Se rasgaron sus vestiduras y se lanzaron entre esta gente gritando para detenerlos, porque estaban a punto de adorarlos con un sacrificio, lo cual obviamente, hermanos, para Pablo y Bernabé era abominación, era abominable lo que estaban tratando de hacer ellos, y Pablo y Bernabé no querían esto en su conciencia, ni querían esto encima de ellos. Por lo tanto, comenzaron. Lucas infiere que los dos, pero obviamente los dos no podían hablar, alguien tenía que estar hablando, y me imagino que era Pablo. Comenzaron a traer un sermón, un tipo de sermón, que si usted leyó el pasaje, usted se da cuenta que este sermón tiene que haber sido interrumpido porque Pablo o Bernabé no llegaron a predicar el evangelio realmente, no llegaron a Cristo. Aquí hay un dato interesante que nos sirve a nosotros también para nuestro evangelismo. Si usted mira, Pablo, cuando iba a la sinagoga judía, sabía que inmediatamente podía comenzar a argumentar con ellos, porque era gente que tenía conocimiento del Antiguo Testamento, que conocía la ley de Moisés, y rápido él comenzaba a argumentar que Jesús es el Cristo. Inmediatamente Pablo iba a argumentar con ellos. Cuando Pablo estaba entre paganos, entre gentiles que no tenían ningún conocimiento, si usted se da cuenta, en varias ocasiones, esto sucedió de nuevo en Atenas y lo vamos a ver más adelante en el capítulo 18 de Hechos. Pablo entonces primero buscaba llevarlos a la revelación natural de Dios, a que ellos entendieran que hay un Dios verdadero, único Dios verdadero, creador de todas las cosas. Y en este sermón, cuando uno lo lee, uno se da cuenta que es lo que Pablo está haciendo. Luego Pablo, en Romanos capítulo 1, verso 18 en adelante, hace una profundidad mayor de esto que aquí está dándole a ellos, sencillamente muy simple, muy básico. Pero lo que les está diciendo a ellos cuando trataron de que no sacrificaran, es decirles, de estas mismas vanidades, de esta misma idolatría, es que nosotros venimos a darle la buena noticia que ustedes no tienen que continuar viviendo de esta manera, porque hay un Dios verdadero, hay un único Dios que creó todas las cosas, y Pablo les enseña que ese Dios les ha dado todas las cosas, los tiempos buenos, las cosechas, el gozo en el corazón. Pablo lo que está procurando decirles es que no han sido los ídolos que ellos adoran, no ha sido Zeus ni Hermes, que es el prototipo de Mercurio en la mitología griega. No han sido los dioses los que le han traído esto. Si ustedes hasta aquí han tenido una vida agradable y buena, ha sido porque Dios lo ha permitido. Ahora, si ustedes se dan cuenta, Pablo no pudo llegar al evangelio, no pudo llegar a hablarles de Cristo. Obviamente, una multitud tan enardecida como estaba esta, una vez que se le convenza de que estos no son dioses, definitivamente todo el excitement que había tiene que haber sido cambiado por frustración. Y más porque en este punto es importante un detalle de contexto histórico.
¿Por qué esta gente fueron tan rápidos y directamente a buscar unos toros para hacer un sacrificio a 2 hombres que vinieron a la ciudad e hicieron un milagro? Bueno, la razón puede ser esta. En el año 8, año de nuestro Señor, un poeta y escritor romano llamado Ovidio hizo una historia, interesantemente, acerca de la región de Licaonia y específicamente de la ciudad de Listra. En esa historia, y eso está ahí en documentos, Ovidio escribe que 2 de los dioses, Zeus y Hermes, o Júpiter y Mercurio para los romanos, bajaron a Listra en condición de hombres, en semejanza de hombres, y buscaron 1000 casas donde ellos pedir hospitalidad, 1000 hogares donde pedir hospitalidad, y en todo fueron rechazados, excepto en el último hogar, donde una pareja de ancianos los recibió con amor y los acogió para pasar la noche. Y entonces Zeus y Hermes, en venganza por lo que habían hecho con ellos y el mal corazón de la gente de Listra, entonces castigaron la ciudad con un diluvio, una gran inundación, y todos murieron excepto los ancianos que los habían recogido. Así que eso está en la historia de esta gente, eso está escrito, eso está en el pensamiento de esta gente. Y ahora, un buen día, aparecen 2 hombres, uno mayor, uno más joven, que en ese momento era Pablo, porque Bernabé era mayor que Pablo. Probablemente Bernabé, quizás con su barba, Pablo se veía más joven. Bernabé no habló, Pablo era el que estaba hablando, hizo este milagro impresionante, y esta gente dijo: aquí está, este es Zeus y Hermes, que regresaron de nuevo, como Ovidio escribió, y esta vez no vamos a fallar la prueba. Búscate al sacerdote de Zeus y vamos a sacrificar para esta gente. Dice Lucas que con todo y lo que Pablo y Bernabé hicieron, rasgándose las vestiduras, por poco no detienen a esta gente de hacer el sacrificio, pero lo lograron hacer. Ahora recuerde cómo quedó esta multitud. Esta gente estaban muy gozosos de que los dioses habían descendido a ellos de nuevo, y ahora Pablo y Bernabé los convencen: nosotros somos hombres como ustedes, no somos dioses. Llegan entonces, y ahí es donde Lucas hace unos cambios rápidos. Llegan entonces judíos que andan detrás de Pablo y Bernabé para donde quiera que ellos se metan, ir a trastornar, ir a causar problemas. Si usted pensaba que al predicar el evangelio no van a haber problemas, hermanos, sepa que van a haber muchos problemas, y unos causados por el hombre, otros causados por el diablo, y ambos Dios permitiéndolos para que se prueben los corazones de las personas y se sepa realmente quiénes son de Dios y quiénes no son del Señor, y nuestros corazones también sean probados, y aquellas cosas que tienen que ser arrancadas de nosotros sean arrancadas. Es interesante que en el falso evangelio de la prosperidad y del bienestar y de todo esto se diga a veces: no, si tú emprendes algo y Dios no bendice eso, las cosas están saliendo mal, eso no puede ser de Dios, porque Dios siempre bendice lo que Él te manda a hacer. Bueno, si fuera así, hermanos, entonces Pablo, Dios no lo mandó a hacer nada, ni lo mandó a predicar nada, porque donde quiera que Pablo asomó la cabeza, ¿qué tuvo siempre? Persecución. Siempre hubo cosecha, claro que sí, hubo fruto, hubo iglesias que se establecieron, pero la persecución nunca lo dejó. En las ciudades era continuo. Se salva de las piedras allí en Iconio, pero no se va a salvar de las piedras de Listra. De aquí no se va a salvar, aquí va a coger una apedreada, hermanos, y lo vamos a ver en un momento. Ahora, tengamos claro que estos 2 hombres son un modelo de fidelidad para nosotros, hermanos, realmente, porque la gracia de Dios así lo puso, porque Dios les llenó de su espíritu, puso en el corazón de ellos esta determinación santa, estas fuerzas que provienen del Espíritu de Dios para no rendirse, para continuar, para seguir en la misión de Dios al costo
de sus propias vidas. Y hoy en el siglo XXI, en medio de nuestra comodidad, y no es que es malo tener comodidad, en medio de todo lo que tenemos que nos desenfoca, es importante modelos como este que nos hagan reflexionar y pensar qué es lo más importante en nuestra vida. ¿Qué es lo más importante que estamos haciendo nosotros hoy? ¿Es simplemente trabajar 30 años para retirarnos y tener una vida tranquila? ¿O hay una misión de Dios que nosotros estamos obviando? ¿O la misión de Dios está transcurriendo frente a nuestros ojos y nosotros estamos viviendo nuestra propia vida, nuestras propias cosas, y vamos el domingo a la iglesia y amén, hacemos nuestros ejercicios espirituales, pero olvidamos que Dios nos salvó y nos colocó en la misión que Él está haciendo? Sépalo usted o no lo sepa, si Dios te salvó, no solamente fue para llevarte al cielo, gloria a Dios que nos llevará al cielo y que eso está seguro en Cristo Jesús por su gracia, pero nos salvó para hacer la misión de Él aquí, mientras nos vamos para el cielo a hacer la misión. Y esa misión puede verse de maneras diversas en diferentes personas, pero siempre involucrará predicar el evangelio. Obviamente hay dones diferentes que Dios da, y hay gracias diferentes que Dios da, y hay cosas que Dios reparte que hacen que unos hagan la misión de una manera, otros de otra forma, pero todos estamos llamados a hacer la misión de Dios. Ahora, en la segunda parte que vemos de la estructura del pasaje, y lo primero que vimos aquí es que la mayor ambición de ellos era la gloria de Dios y no la de sí mismos. Si ellos no llegan a estar con el corazón correcto, es como que, oye, no está mal que nos sacrifiquen un par de toros, captamos la atención y luego le predicamos a Cristo. Anyway, no somos nosotros que estamos haciendo esto, ganamos respeto de la ciudad. Eso es el pragmatismo lo que nos llevaría a hacer, pero ¿qué hay de malo? Deja que sacrifiquen los toros y después nosotros entonces le predicamos a Cristo y le decimos que realmente es Cristo el que lo hace en nosotros. Pero esta gente tenía muy claro lo que el salmista dijo: no a nosotros, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia y por tu fidelidad. Entonces, segundo, la estructura del pasaje, más que puntos, lo que quiero es que veamos la estructura del pasaje. Pero lo segundo que vemos es que su mayor anhelo era ser fieles a la misión de Dios por encima de todo, hermanos. Ese era su mayor anhelo, su mayor ambición, la gloria de Dios. Su mayor anhelo, ser fieles a la misión de Dios. Y ya lo han mostrado. Salieron expulsados y salieron ¿a qué? A predicar el evangelio. Y ahora Pablo va a enfrentar una situación de vida o muerte, hermanos. Ahora no es que si están hablando mal de ti, que si te quieren sacar de aquí. No, ahora Pablo va a enfrentar una situación de vida o muerte. Y mire si Dios es soberano, que Pablo fue apedreado y Bernabé no. Bernabé no cogió ni una piedra. Ni una piedra. ¿Usted sabe por qué? Pues si usted lo sabe, dígamelo. Porque yo no sé por qué. Solamente por la voluntad soberana de Dios, Pablo fue apedreado y Bernabé no. Aparte de nosotros, nos bastaría eso para formar un issue. Bueno, Gabriel, ¿cómo es esto? Y aquí yo soy el de las piedras y tú saliste sano. ¿Cómo funciona esta soberanía del Señor? Así funciona, hermanos. Es Dios el que ha predeterminado todas las cosas. Hoy lo vimos en los decretos de Dios. Y gloria a Dios por ese catecismo de Westminster. Yo espero que ya nadie en esta iglesia, cuando ora, ande decretando cosas que no tiene poder para hacer que pasen. Porque el único que tiene poder de decreto es ¿quién? Dios. Dios. Antier estaba Guillermo Maldonado matando al virus. No sé si lo vieron. Matando al virus. De decreto, muerto. Y yo, Señor, tú sí que tienes paciencia ante el orgullo y la arrogancia humana. Dios, soy apóstol a las naciones y tengo autoridad sobre el virus, el coronavirus, y de decreto muerto ahora. Está multiplicándose el virus. Y espero que Él no siga haciendo eso.
El mayor anhelo de esta gente era ser fieles a la misión de Dios. Que nos sirva eso de reflexión. A mí me ha servido mucho reflexión. ¿Cuál es mi mayor anhelo? ¿Qué es lo que yo quiero en la vida? ¿Es la misión de Dios? Es una pregunta incisiva que abre a uno por dentro y saca las motivaciones de por qué hago lo que hago. Es una pregunta fuerte. Ahora vinieron estos judíos de Antioquía en el verso 19 y de Iconio y persuadieron a la multitud. Wait. Ok. Esta es la misma gente que hace unos minutos los iban a adorar. Ahora llega esta gente y simplemente Lucas nos dice, los persuadieron y cogieron a Pablo y lo apedrearon. Dicho sea de paso, lo dieron por muerto. Si usted ve el lenguaje de Lucas, lo apedrearon. Hermanos, lo mínimo que debe haber tenido Pablo es una concusión. Lo arrastraron por muerto, o sea, lo arrastraron, lo matamos y lo sacaron afuera. Posiblemente afuera de las ciudades está el basurero, posiblemente el basurero de la ciudad, y lo tiraron allí por muerto. Es impresionante la gracia que Dios reparte a sus siervos cuando están haciendo la voluntad de Él y son fieles al Señor, hermanos. Pablo, algunos piensan que murió allí. Son especulaciones, nosotros no podemos decir eso porque no es el lenguaje que usa Lucas. Si Lucas hubiera usado un lenguaje más claro, hubiera dicho Pablo murió allí, Dios lo resucitó, lo decíamos, pero Lucas no usa ese lenguaje. Lucas lo que dice es que lo arrastraron dándolo por muerto, que los discípulos lo rodearon. Yo no sé si usted se hace la película, pero yo lo que veo a los discípulos rodeándolo, llorando pensando que está muerto. Y Pablo abrió los ojos, se levantó, fue a la ciudad, pasó la noche y al otro día caminó 60 millas a la otra ciudad. Dígame si el Espíritu Santo no estaba trabajando de manera sobrenatural. No hay manera humana que alguien que recibe estos traumas, apedreado, si lo dieron por muerto es porque estaba inconsciente, había perdido conciencia, lo dejaron ahí, tomó conciencia, se levantó. El Espíritu Santo tiene que haber obrado, hermanos. Se levantó y entró en la ciudad de nuevo. Esta vez no a predicar, fueron a algún lugar y pasaron la noche. Y al otro día salió a caminar 60 millas a pie a Derbe a predicar. Sé honesto conmigo, hermanos. Yo lo menos que hubiera cogido un sabático de 3 meses después de eso. Lo menos, mínimo, un sabático de 3 meses. Después que me apedrean, me dan por muerto. No, hombre, no, en 3 meses no me ven el pelo. Y esta gente, el modelo de fidelidad es enorme, hermanos. Es pecadores, no los pongamos en un pedestal. Estoy hablando de la gracia que Dios les concedió a esta gente. Debemos orar que Dios nos conceda un poco de esa gracia, hermanos. Un poco, yo no soy pretencioso, un poquito de esa gracia para poder perseverar en las aflicciones, para poder perseverar en las contradicciones, para poder perseverar con este corazón de tener claro, es la misión de Dios lo importante, ni mi vida es lo importante, es la misión de Dios lo importante. Lo tercero que vemos en el pasaje, hermanos, una vez que ya Pablo ha sido apedreado, se levanta, va a la próxima ciudad, predica, se ganan un montón de discípulos más por la gracia del Señor. Lo que vemos es que su mayor gozo era discipular a los creyentes. Ese era el mayor gozo de estos siervos fieles del Señor. Su mayor gozo, el verso 22 dice que estaban confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe
y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es necesario. Recuerde que esto que ellos están haciendo es de vuelta. Ellos están regresando con la meta de volver a Antioquía, no de Pisidia, van a pasar por ahí a Antioquía de Siria, de donde salieron ellos, encomendados, ordenados por la gracia de Dios. Y ahora están regresando por las ciudades que ya predicaron el evangelio y que ya hay discípulos, que ya hay personas que se congregaban, que oyeron del Señor. Y ahora ellos van regresando, si usted se da cuenta, ya no están predicando quizás públicamente o en la plaza pública en la mayoría de esos sitios. Ahora están reuniendo los que creyeron y están haciendo lo que el discipulado realmente es, hermanos. Y discipulado no es un curso, no es un adiestramiento ni local, ni de misiones, ni de plantación de iglesias. El discipulado realmente es una vida en la cual se le enseña a la gente, animándoles, exhortándoles, hermanos, y enseñándoles. Esto fue lo que ellos hicieron. Animaron a los creyentes a que permanezcan en la fe. A que sean persistentes, a que perseveren, a que permanezcan en la fe, porque iban a recibir contradicciones, paganos, hermanos. La tentación estaba por todas partes. Son ciudades paganas con cultos idolátricos, y muchos de estos cultos con prostitución sexual ligada a estos cultos, como en Éfeso. Y ellos comenzaron a animar a los discípulos. Si usted se da cuenta, animar, ya lo hemos pedido predicando, animar es gran parte de discipular. Animar a los creyentes, animar a que sigan en la fe, animar a que no se quiten, animar a que se congreguen, animar a que hagan sus disciplinas espirituales en la gracia de Dios, animarles en la fe. Pero también estaban exhortándoles y diciéndoles, o sea, enseñándoles. Esas tres cosas son necesarias en el discipulado: el animar, el exhortar y el enseñar. En esta ocasión especial, la enseñanza de Pablo y Bernabé a estos discípulos se centró en las tribulaciones. Se centró en enseñarles a perseverar en medio de las tribulaciones. Y créanme que eso es una enseñanza súper importante. Si fue importante para ellos, para hoy en día, para nosotros es mucho más importante, por lo que le voy a decir ahora. Nosotros tenemos grandes diferencias y brechas culturales de aquella gente, brechas históricas. La vida era diferente, especialmente para nosotros en Occidente. La vida es de una manera mucho más acomodada que lo que en la antigüedad era, hermanos. Nosotros no nos damos cuenta porque ya es nuestra vida, es la forma en que vivimos. Nosotros no nos damos cuenta de todas las comodidades que tenemos, la facilidad de prender un automóvil, arrancarlo, ir allí, ir acá, la facilidad de viajar, de tomar un avión, y lo que sería meses de viaje en aquel tiempo, hacerlo en 8, 9, 10 horas al otro lado del mundo, en 24 horas quizás de viaje entre los aeropuertos. No nos damos cuenta cómo todos los adelantos y el progreso, que son buenos, pero también nos han hecho daño, porque han hecho en nosotros personas que difícilmente perseveran ante las situaciones difíciles. Muchos creyentes, cuando viene la situación difícil, contraria a la tribulación, la prueba, la enfermedad, el dolor, no entienden y comienzan a confundirse en su fe de por qué Dios está permitiéndole esto a ellos, si ellos sirven al Señor con amor. Si ellos van a la iglesia, diezman, ofrendan y ayudan a la gente, ¿por qué Dios está permitiendo? Y se confunden, no entienden, hermanos, que nuestro glorioso Salvador es Rey del universo, pero Él nunca prometió y dijo que nuestra vida transcurriría en este mundo sin aflicciones. Al contrario, Él nos enseñó: en el mundo tendréis aflicción. Ahora, los triunfalistas toman la segunda parte del verso para tratar de anular la primera.
Pero confiad, yo he vencido al mundo. Significa que, olvídate, tenemos aflicción, pero Él ha vencido al mundo. Hermanos, la aflicción es aflicción, el sufrimiento es sufrimiento, y todo creyente enfrentará el sufrimiento conforme a la voluntad de Dios. Ya lo hemos visto, Pablo fue apedreado, Bernabé en esa ocasión no recibió ningún daño. Dios es soberano y todo lo que hace lo hace para su propia gloria, y lo hace para nuestro bien, para nuestro beneficio, aunque nosotros no entendamos en ese momento que esto que me está pasando tiene algún bien. Es ahí donde la enseñanza de perseverar en el sufrimiento es tan necesaria, y mostrar a los creyentes cómo vivir de manera piadosa, pero cómo sufrir de manera piadosa, cómo enfrentar el dolor, la pérdida, la enfermedad, las crisis, las situaciones de manera piadosa, porque es una de las armas que más usa el enemigo para desanimar creyentes en la iglesia. Hablo de verdaderos creyentes, para desanimarlos y para tratar de apocarles y que continúen la vida cristiana, pero no haciendo la misión de Dios, sino sumiéndose en su propio dolor, su propia historia, su propia situación, su propia amargura, su propia crisis. Les enseñaron lo que más tarde también Pedro escribió en su primera carta, en el capítulo 5, cuando Pedro nos enseña en el verso 8: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y Pedro, por un poco de tiempo, no está hablando de un tiempo real de meses. Pedro está hablando de nuestra jornada aquí en la tierra, que comparada a la eternidad es un poco de tiempo. Y mientras vamos por aquí peregrinando, vamos a sufrir, hermanos. Es la realidad. Lo próximo que vemos en el contexto, o en el pasaje, debo decir, lo próximo es que su pasión más intensa fue la de ser instrumentos fieles de Dios para el orden de la iglesia local. Se tiene que ver quién eran esos hombres. Pablo fue levantado por Jesús mismo como apóstol. Pablo recibió, hermanos, revelaciones de parte de Jesús, directamente de Jesús, de tal manera que Pablo indica que para que esa gloria de las revelaciones que él recibió no lo enalteciera, Dios permitió que le fuera dado un aguijón en su carne. Y no vamos a entrar al punto de qué era el aguijón, pero se le dio un aguijón en su carne. Pablo lo describe: un mensajero de Satanás que me abofeté. Este era un hombre que estaba conociendo a Dios profundamente, recibió el evangelio de manos de Cristo mismo en revelaciones, hermanos. Inclusive una de ellas da la apariencia de que fue llevado al tercer cielo, donde vio cosas que ojo no había visto, ni habían subido en corazón de hombre. Y dice que esas son las que Dios tiene preparado para los que aman a Dios. A ese nivel fue que Dios soberano trabajó con Pablo. Sin embargo, eso no lo eximió de ser parte de una iglesia local, de amar una iglesia local, de rendir cuentas a una iglesia local y de ser instrumento de ordenar la iglesia local, hermanos. Recuerden que estas iglesias estaban siendo fundadas
y que estos apóstoles, especialmente Pablo y en su caso Bernabé, que era un enviado, la palabra apóstol, un enviado, estaban fungiendo como misioneros y también como evangelistas itinerantes que iban por las ciudades predicando el evangelio, tomando a los discípulos, congregándolos y estableciendo iglesias locales. Entonces ellos comprendieron, porque desde el Antiguo Testamento es el orden de Dios, que había que establecer alguna autoridad local en esas iglesias, que esas iglesias necesitaban ancianos, obispos, pastores, que las tres palabras son sinónimas de la misma persona, que fueran residentes allí, porque Pablo y Bernabé sabían que en algún momento ellos seguirían a la visión que Dios les había encomendado de predicarle al mundo gentil. Ellos no habían terminado, ese era su primer viaje, Pablo, de 3 viajes que tendría, o por lo menos que estarían relatados aquí en el libro de los Hechos. Y ellos entendieron: las iglesias locales necesitan que vayamos a ellos de nuevo y que establezcamos un orden de gobierno, que establezcamos personas. Ahora, es interesante esta labor en ese momento, porque estos no eran creyentes de mucho tiempo. Estos no eran creyentes de años. Así que Pablo y Bernabé serían guiados por el Espíritu a buscar probablemente la gente de mayor profundidad espiritual en ese momento, los que habían crecido. Pero es obvio, hermanos, es obvio en el contexto histórico que también buscaban personas de cierta edad cronológica para que pudieran encargarse de las iglesias. Y usted va a encontrar que muchos de los ancianos del Nuevo Testamento no solamente eran ancianos por madurez, sino también eran personas que tenían edad suficiente para poder trabajar con las personas en las distintas experiencias que esas personas estaban teniendo. Es una realidad. Por eso Pablo, cuando da los requisitos espirituales, nos dice que no sea un neófito. Y obviamente Pablo está hablando espiritualmente, pero también un anciano no puede ser un neófito en materias de la vida, hermanos, sino se necesita alguien que también a través de la vida haya resistido, haya perseverado, haya persistido. Usted puede aconsejar un matrimonio con un montón de principios que hay en la Biblia, pero si usted no es casado, a usted se le hace bien difícil hacer eso. Usted puede darme principios que usted no ha vivido, que usted no ha usado, que usted nunca ha trabajado. Usted puede darme un montón de cosas, pero necesita que el anciano también sea probado en las materias de la vida. Entonces es importante ver que cuando los apóstoles hacen esto, están viendo a la iglesia local como un organismo vivo, como lo que es, un organismo vivo. La iglesia local es el cuerpo de Cristo. Y Pablo diserta luego mucho en Romanos acerca del cuerpo de Cristo, usando la analogía del cuerpo humano y cómo así como la vida y la sangre del cuerpo humano fluyen por todos los miembros, así la iglesia local, y eso es lo que uno debe considerar una iglesia local, no es simplemente un grupo de personas que se reúnen, es un grupo de miembros del cuerpo de Cristo por los cuales fluye la vida de Cristo, hermanos. Eso es lo importante de poder entender el orden de la iglesia local y cómo estos hombres fueron fieles a ese orden. Esto no fue una vez y después inventaron otra cosa. Este fue el orden de Dios. Continuaron haciendo esto ancianos y diáconos en las iglesias y los miembros de las iglesias, miembros conocidos, reconocidos, listas, sabían quiénes eran las viudas, sabían quiénes podían localizar, los pastores podían localizar tal congregación, podían localizar tal iglesia, los de la casa de fulano, los de la casa de Estéfanas, los de la casa del otro. Eran congregaciones locales reales, hermanos, que uno podía ir, encontrar y ver quién es la persona encargada o el grupo de ancianos responsable. Pero la parte espiritual, el cuerpo de Cristo, es la vida de Cristo fluyendo por todos los miembros, hermanos. Todos los miembros de este cuerpo local tenemos la gracia dada por Dios
de que Dios nos haya ordenado aquí como una iglesia local y haya puesto ancianos y haya puesto diáconos y haya traído personas para ser miembros de la iglesia, y que la vida de Cristo fluya a través de esos miembros y toque la iglesia local y edifique la iglesia local. Ahora, segundo, no solamente ellos entendían el orden de gobierno de la iglesia, sino que se sometieron a ese mismo orden. Pablo pudo haber dicho: ven acá, si Cristo me reveló todo esto a mí, ¿a quién yo tengo que darle cuentas? O sea, si después de Cristo, ¿quién? Después de Cristo, ¿quién? No hay nadie. Cristo se le dio el nombre sobre todo nombre. No hay nadie más grande que Él. Sin embargo, nuestro pasaje nos muestra que ellos regresaron al lugar donde fueron encomendados. La misma palabra se usó para decir que encomendaron ancianos. Encomendar aquí, la Reina Valera es la mejor palabra que tiene. Es el acto de imponer las manos sobre alguien en la asamblea pública para darle una autoridad o delegarle un trabajo. Entonces ellos allí encomendaron ancianos, pero el pasaje comienza a cerrar diciéndonos que ellos regresaron al lugar de donde ellos mismos fueron encomendados. Ellos reconocieron el lugar donde el Espíritu Santo habló y les dio la comisión para salir a la obra que ahora en su primera fase acababan de terminar. Y cuando hicieron esto, ellos fueron a esa iglesia y se reunieron con ellos y les dieron un recuento de todo lo que Dios había hecho por medio de ellos. Y en eso también muestran una vez más que ellos reconocen que son instrumentos en las manos de Dios, que ellos no son los que hacen las cosas, sino es la gracia de Dios a través de ellos, hermanos. Reconocieron el lugar, dieron testimonio y se quedaron con ellos por mucho tiempo. Se quedaron con los discípulos, se quedaron en la iglesia de Antioquía, de donde salieron para continuar edificándose allí los unos a los otros hasta que fueran otra vez enviados. Y esto algunos dicen, yo no leí diferentes, algunos dicen que pudo ser más de un año, pudo ser un año, 3 meses antes del próximo viaje misionero, en el cual vamos a ver que hubo una situación entre Pablo y Bernabé, y se va a tocar en un sermón que viene. Entonces concluimos, hermanos. En Pablo y Bernabé hallamos nosotros un magnífico ejemplo de fidelidad en el servicio a Dios. Ejemplo que debemos orar al Señor que nos permita imitar, que nos dé la gracia para hacerlo. Ellos apuntaron a la gloria de Dios en vez de a la suya propia. Fueron fieles a la misión de Dios por encima de todo. Discipularon a los creyentes, animándolos, exhortándolos y enseñándoles a perseverar en la gracia de Dios aún en medio de las aflicciones. Fueron instrumentos fieles de Dios para el orden de la iglesia local y respetaron ese orden. Que Dios nos conceda, hermanos, imitarles hoy con todo el corazón.